número 4 será sobre la práctica número 4, será sobre las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Tendremos una tabla de datos simple para calcular la media aritmética, la mediana y la moda, y las medidas que vamos a ver hoy, que son las medidas de localización, cuartiles, deciles y percentiles. Y también tendremos una tabla de datos agrupados. Y en esa tabla de datos agrupados vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esta será la práctica, repito, número 4. En la práctica 5, que yo le llamo práctica final, en la próxima semana, tendremos las mismas medidas de hoy, 2 ejercicios también, uno simple y uno agrupado, con la media aritmética, la mediana, la moda, cuartiles, deciles y percentiles, más las medidas que vamos a ver en la próxima semana, que son las medidas de variabilidad. Entonces, hoy cuando terminemos, voy a dejar en la plataforma la práctica número 4 y la clase con las medidas de variación o medidas de variabilidad, que será nuestro próximo tema. Les aconsejo, por favor, que vayan, si usted no lo ha hecho, dedique tiempo a estudiar estas medidas. Yo le dije a ustedes que estas medidas van a salir todas en el examen final, y ya usted ve cómo también tienen valor en las 2 prácticas que quedan, que son 13 puntos de práctica que quedan. Entonces, yo le dije también a ustedes que si usted se aprendía la media aritmética, la mediana y la moda en datos simples, y se aprendía la media aritmética, la mediana y la moda en datos agrupados, pues prácticamente usted podía decir que tenía pasada esta materia. Pero también le dije que de nada vale tener buena calificación en el primer parcial si usted no se sabe esta segunda parte, porque con esta segunda parte es que se pasa o se reprueba la materia. Usted va a ver el por qué yo digo que el que se sabe la media aritmética, la mediana y la moda, prácticamente tiene pasada la materia. Bueno, lo que pasa es que en el tema de hoy, entra en acción la mediana. O sea, si usted se sabe la mediana, usted va a entender fácilmente el tema de hoy. Por eso usted recuerda que la semana pasada yo no marqué que estudiaran el tema de hoy, sino que estudiaran la mediana. La mediana. Y si usted tiene dificultad para entender la clase de hoy, tiene que dirigirse a estudiar la mediana para poder entenderla. Entonces, el tema de la próxima semana, para usted entenderlo y para poder hacerlo, tiene que saberse la media aritmética. ¿Oyó? Tiene que saberse la media aritmética. Pues vamos de una vez a iniciar con las medidas de localización
en datos simples. Pues bien, vamos a explicar en qué consisten las medidas de localización. Fíjense, hablamos de las medidas de tendencia central y dijimos con las medidas de tendencia central que esas medidas se llamaban así porque trataban de situarse hacia el centro del conjunto de datos, como nosotros vimos. Entonces, como esas medidas de localización están en el centro de los datos, las medidas de localización lo que hacen es que se desplazan hacia la derecha, o sea, en la parte superior del centro. Acuérdense, cuando interpretamos la mediana decimos superior, el 50% es superior, o sea, la parte de la derecha es la parte superior del conjunto de datos y la parte de la izquierda es la parte inferior. Entonces, estas medidas de localización lo que hacen es que como las medidas de tendencia central están en el centro, no se sabe qué ocurre en la distribución hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, las medidas de localización localizan valores, como su nombre lo dice, localizan valores hacia la derecha y hacia la izquierda de las medidas de tendencia central. ¿Por qué le mando a estudiar la mediana? Porque la mediana, además de ser una medida de tendencia central, también es una medida de localización, ya que la mediana localiza el centro del conjunto de datos. Por eso la mediana es una medida de tendencia central, pero a la vez es una medida de localización. Entonces, si la mediana es una medida de localización que localiza el centro y estas medidas que vamos a ver ahora son de localización, el procedimiento de buscar estas medidas es muy parecido y casi igual al procedimiento de buscar la mediana. Entonces, vamos a recordar un poquito la mediana en datos simples. Usted recuerda que hicimos una gráfica parecida a esas gráficas que están aquí cuando dimos la mediana, y la mediana estaba en el centro de los datos. Dividía el conjunto de datos en dos partes iguales, 50 y 50. Pues si usted observa esta gráfica, la primera que tenemos ahí, que es de los cuartiles lo que hacen es que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. Y cójale el nombre, los cuartiles. ¿Cuánto es un cuarto? ¿Alguien sabe lo que es un cuarto, un cuartillo, un cuartil? Sí, 25, un cuarto. Un cuarto es 0.25. Un cuarto, 0.25. Cuando usted lo multiplica por 100, recuerde que lo decimal se llama o sea, es la cuarta parte, maestra, del valor total. Exacto. Exactamente. Entonces, cuando usted en estadística, recuerde que el decimal se llama y el por ciento se llaman relativos.
porque son iguales. El relativo usted lo multiplica por 100 y le va a dar por ciento. Entonces, un cuarto es el 25%. Entonces, los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. 4 cuartiles. Pero en realidad nada más son 3 cuartiles. Los espacios es que son 4. Entonces, esos cuartiles, como usted puede observar en la gráfica, dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. 25% está superior, un cuarto está superior a la mediana, a la medida de tendencia central, y un cuarto está inferior a la mediana, y un cuarto está ahí igual a la mediana. Entonces, si usted observa la gráfica, la mediana y el cuartil 2 son iguales. Van a tener el mismo valor y se van a interpretar exactamente iguales. Y van a dar lo mismo, ¿verdad? Ahora, los cuartiles 1 y 3, uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando usted observa el cuartil 1 es el 25%. Pero acuérdese que cuando hablamos del inferior, me queda un superior. ¿Cuál es el superior? Lo que falta para completar el entero, para completar el 100%. Entonces, si el cuartil 1 tiene 25 inferior, tendrá 75 superior. Sí. Tendrá 75% superior. Cuartil 2, 50 y 50, igual a la mediana. Y el cuartil 3, obsérvelo, 3 cuartiles, 25 por 3 son 75. El 75 inferior y me queda el 25% superior. Siempre hablamos del inferior porque lo superior es lo que falta. Eso no hay que buscarlo, lo que hay que buscar es el inferior. Después que tenemos el inferior, entonces ya sabemos cuánto es lo superior, lo que falta para completar el 100%. Todos los cuartiles se me sitúan 25, 50 y 75. Pero eso no es suficiente. Porque si usted quiere desplazarse un 40%, no puede hacerlo con los cuartiles. Si usted quiere un 60%, un 20%, un 30%, usted no puede lograrlo con los cuartiles. De ahí es que entonces vienen los deciles. Los deciles, cójale el nombre. Un decil es 1 sobre 10, que es el 10%, 0.10, el 10%. Eso es un decil. Ahora, si usted tiene 3 deciles, el decil 3 son 3 deciles, entonces sería 30% inferior y 70% superior. Si usted tiene el decil 6, obsérvelo, el decil 6, 6 deciles, 6 por 10, 60% inferior y 40% superior. Eso es para fines de la interpretación, para que usted le entienda ahorita cuando estemos interpretando. El decil 4 le dice a usted que 4 deciles son 40% inferior y 60% superior. Entonces ya nosotros podemos calcular 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 y 90. Pero si yo quiero un 52%, un 67%, un 33%, un 78%, un 85%, no puedo con estos todavía. De ahí es que entonces venimos y hablamos de los percentiles. Un percentil es 1%. Lo que quiere decir que los percentiles hacen el recorrido completo de la variable. El recorrido completo, entero. Entonces, con los percentiles usted puede calcular
el cuartil 1, porque si usted busca el percentil 25, eso es el cuartil 1. Si usted busca el percentil 75, ese es el cuartil 3. Si usted busca el percentil 40, ese es el decil 4. Entonces, los percentiles van de 1 en 1. Y aquí, los porcientos inferiores es el que usted está calculando y superior es lo que le falta para llegar. Por ejemplo, si usted calcula el percentil 53, entonces usted va a tener 53 inferior y 47% superior. Si usted busca el percentil 65, 65 inferior, 35 superior. Si usted busca el percentil 33, 33 inferior y 67 superior. Lo inferior es en el percentil lo que usted está calculando. ¿Ok? Entonces los percentiles van de 1 en 1. Los deciles van de 10 en 10. Y los percentiles van de 1 en 1. Tienen que estar pendientes de esto para fines de interpretación. Para los fines de interpretación. Bien. Entonces, viendo esto que nos ubican en lo que es la interpretación, vamos entonces a ver cómo se calculan los cuartiles, deciles y percentiles en datos simples. Vamos a ver sus fórmulas. Como usted puede observar, estas fórmulas son muy parecidas. Q es el cuartil, D es el decil y P es el percentil. Recuerde que yo le dije a ustedes que siempre que usted vaya a buscar una medida, lo primero que tiene que hacer es poner la fórmula. Y de esa fórmula, lo primero que usted debe saber es qué significa cada partecita de esa fórmula. Entonces ya nosotros vimos por las gráficas anteriores que la Q quiere decir cuartil, que la D quiere decir decil y que la P quiere decir percentil. Ahora observe. Cuando usted observa la fórmula, la gráfica de los percentiles, usted ve que dice Q1, Q2, Q3. Y cuando son los deciles, dice D1, D2, D3, D8, D7. Y cuando son los percentiles, P1, P2, P3, P8, P15, P50, P65, P70. Entonces, la M es el cuartil, el decil o el percentil que usted va a calcular, el que usted está calculando, el que usted está buscando. La M. Entonces, donde está la M, que está 2 veces en la fórmula, usted la va a sustituir por el que usted está buscando. Si usted va a buscar el cuartil 1, entonces la M vale 1, 1 y 1. Usted va a buscar el decil 6, la M vale 6 de un lado y 6 del otro lado. 6, donde esté la M, usted pone 6. La N es un cuento viejo. La N es el total de datos. ¿Cuántos datos hay en la tabla? Y el 4 es de cuartil, de decil y 100 de percentil. Pero la fórmula no termina ahí. La fórmula completa es cuando usted dice observaciones inferiores al cuartil, al decil o al percentil que usted está buscando. Acuérdese que lo que buscamos son las observaciones inferiores porque las superiores son la diferencia para llegar a 100. Entonces, si usted observa bien, los cuartiles
los deciles y los percentiles no me dan a mí directamente el valor, sino que lo que me dan es la pista para buscar en la tabla, de acuerdo a las observaciones, datos, observaciones y datos, es lo mismo, de acuerdo a los datos inferiores que me dice la fórmula. Entonces, cuando usted desarrolla una de estas fórmulas, cualquiera, pueden ocurrir dos resultados. Puede ser que esas fórmulas den entero o puede ser que esas fórmulas den un decimal. Y ahí es donde está la clave para buscar los cuartiles, deciles y percentiles. Todos se buscan de la misma manera. Todos se buscan de la misma manera. Y ahí está. Si el resultado de cualquiera de esas tres fórmulas es un entero, usted va a buscar el punto medio. Si el resultado de cualquiera de esas fórmulas es un decimal, entonces usted va a buscar la distancia. El punto medio es la suma de dos valores entre dos. Y acuérdese que el punto medio, entonces usted ya lo ha buscado. Ahora, ¿cuál punto medio? ¿Cómo es que vamos a buscar el punto medio para buscar el cuartil, el decil o el percentil? Bueno, lo que nos falta es localizar los dos valores que yo voy a sumar para dividir entre dos y buscar el punto medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Facilísimo. Vamos entonces al ejemplo. Recuerde que la clave está en el resultado de la fórmula. Si la fórmula me da un entero, se busca el punto medio. Si me da un decimal, se busca la distancia. Vamos a ver. Nos dice, la variable X se refiere a la estatura en pulgadas de un grupo de estudiantes y toma los valores. Ahí están los valores. Recuerde también que en la semana pasada alguien explicaba la media aritmética, la mediana y la moda con esta tabla, que ya se buscó en esa tabla la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, aquí ya tenemos esa tabla que se ha interpretado y todo. Está formada y todo. Entonces, vamos a ver cómo en esa tabla de datos simples se calcula el cuartil 5, el cuartil 1, el decil 5, el percentil 66, lo que está ahí. Vamos a ver cómo lo hacemos. La primero que voy a buscar es el cuartil 1. El cuartil 1. Pongo la fórmula. QM es igual a M por N dividido entre 4 observaciones inferiores a N. Esa es la fórmula. Inferiores a N. Sustituimos la M por el 1. La M, donde quiera que esté la M, lo vamos a sustituir por el 1. Q1 es igual a 1 por 8. Cuente los datos, ahí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso lo vamos a dividir entre 4. ¿Cuánto da? 1 por 8 entre 4. 2, maestros. Siempre recuerde que ese término se hace conjunto, no se divide. O sea, usted no puede separarlo, es directo. 1 por 8 entre 4. 1 entre 4 por 8, como usted quiera. Entonces, dos observaciones
inferiores a él. Ahora, el 2 es el resultado de la fórmula. ¿Ese resultado es un entero o es un decimal? Entero. Entonces, ¿qué dice la teoría? Dice la teoría que cuando la fórmula me da un resultado entero, debo buscar el punto medio. Usted sabe buscar el punto medio. Ahora, lo que debemos saber buscar es, ¿dónde es que vamos a buscar el punto medio? Pues mire, es fácil. Si usted va a la tabla, digo, como usted tiene que ir a la tabla usted va a ir a buscar los dos datos que son más pequeños. ¿Cuáles son los dos más pequeños? Los dos primeros, porque la tabla está ordenada en forma ascendente. Entonces, esos dos datos son los dos datos que son inferiores. Ahora, ¿cuánto vale el percentil? El cuartil 1. Bueno, si me dice que vaya a la tabla y deje dos datos inferiores, yo cojo estos dos, que son los dos que están inferiores, y a esos dos, entonces, le tengo que buscar el punto medio. ¿Entre quiénes que tengo que buscar el punto medio? Entre ellos mismos. 58-62. 58-62. Entre ellos mismos, no, porque si usted lo busca entre ellos, va a tener una nada más inferior. Entonces, usted cuenta dos y va a buscar el punto medio entre el último, el 58, y el que le sigue, que es el 62. Entonces usted va a decir que el cuartil 1 es igual a 58 más 62, y eso usted lo va a dividir entre 2. 60, dama. 60. Eso es igual a 60 pulgadas. Entiéndase entonces lo siguiente. Siempre que usted vaya a buscar el cuartil, el decil o el percentil y la fórmula le dé un entero, usted va a dejar las observaciones inferiores que dice, llega hasta ahí y va a buscar el punto medio en la última y la que le sigue. Ahora viene una explicación. Si usted observa y se acuerda de la gráfica de los cuartiles, se va a dar cuenta que el cuartil 1 dice que tiene 25% de los datos inferiores y 75% superiores. ¿Verdad? Mírenlo ahí. Ahora bien, ¿cuántos datos son? 8 datos. Son 8 datos. Entonces, si usted dice, coja su calculadora y diga 2 observaciones inferiores, ¿verdad? 2 entre 8 por 100. 2 entre 8 por 100. 25. 25%. Efectivamente, el cuartil 1 tiene 25%. ¿Cuánto inferior? ¿Cuánto superior? Entonces serán 75%. Entonces, observe por qué si me da dos observaciones inferiores, yo no voy directamente y cojo el 62 y ya salgo de eso. Por lo siguiente, voy a hacer una pregunta. Si yo cojo ese 62 que está ahí, ¿cuántas observaciones superiores al 62 hay? ¿Quién sabe? 5, maestro. 5. Entonces divida 5 entre 8%. 62.5. 62.5. ¿Y cuánto es que tiene que dar superior? 75%. Entonces no puedo coger el 62
porque no me está dando el 75. Ahora, superiores al 60, ¿cuánto hay? 2. ¿Cómo 2? 6. 6. Superiores al 60. Escuche primero. Superiores al 60 hay 6 datos, 6 observaciones. Ahora divida 6 entre 8%. 75%. 75%. Entonces, usted puede observar que efectivamente el 60 es el valor que corresponde al cuartil 1, ya que tiene el 25% inferior y el 75% superior de los datos. Mire cómo esto se interpreta. Por favor, alguien que busque, con esos datos buscó la media aritmética, la mediana y la moda la semana pasada. ¿Podría alguien buscarme la interpretación de la mediana de la semana pasada y leerla? Sí, profe. Dígala. De la mediana. Yo tengo que el 50% de los estudiantes tienen calificación inferior a 78. No es la calificación, No, es la estatura. la estatura, sí. Profe, que el El 50% segundo, ok. de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Ahí está, mire. Esa fue la interpretación de la mediana, efectivamente, que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas porque la mediana dio 65. Acuérdese que este número de datos es par y se divide en dos partes iguales el conjunto de datos, localizando que los 265 están en el centro y también se buscó el punto medio, 65 más 65 entre 2, pero fue por definición, no por fórmula. Entonces, ahora tenemos el punto medio entre el 58 y el 62. Bien, entonces mire ahora, ¿cuánto inferior es que tiene el cuartil? 1. 25 inferior. 25 inferior. ¿Cuánto dio? 60. 60. ¿Cuánto superior tiene? 75. Y dio 60. Ahora, usted puede observar si yo escribí algo nuevo ahí. Yo no escribí nada nuevo. Yo cambié los valores de los % y el valor del cuartil. Y dejé las mismas palabras con que interpreté la mediana. Entonces, mire la interpretación del cuartil. Ahí está. El 25% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60 pulgadas y el 75% tienen estaturas superiores a 60 pulgadas. Mire qué fácil es buscar el cuartil, el decil o el percentil cuando la fórmula me da entero. Cualquiera de los tres es lo mismo. Yo le soy sincero, esta clase a mí no me gusta porque es repetir lo mismo. Me siento repitiendo lo mismo y a mí eso no me gusta. Entonces, vamos ahora a buscar el decil 5. Recuerde que el decil 5, mire, es igual a la mediana. El decil 5 es igual a la mediana. Entonces, como es igual a la mediana, ¿cuánto tiene que dar?
50% inferior y 50% superior. No, la interpretación es cuánto tiene que dar el valor del 65. Sí, 65. Bueno, 65 debe dar, ¿verdad? Pues acuérdense que la mediana la buscamos sin fórmula y aquí hay fórmula. Vamos a buscar entonces el decil 5. El decil 5. Ponemos la fórmula. dm es igual a m por n entre 10 observaciones inferiores a N. Ahí está. Sustituimos ahora la M por el 5. De 5 es igual a 5 por 8 dividido entre 10. ¿Cuánto da? 4. 4 observaciones inferiores a N. ¿Qué hago ahora? Digo, bueno, decil 5 es igual al punto medio porque me da entero. ¿El punto medio de quién? Bueno, voy y cuento 4 y la dejo a la izquierda. Y ahora me cae en el primer 65, lo que quiere decir que el decil 5, el decil 5 es igual a la suma o al punto medio entre los dos 65 que me van a dar 65. 65 más 65 entre 2. 65. Igual a 65 pulgadas. Y como usted puede observar, dio igual a la mediana, porque son lo mismo. Y aquí hay una fórmula. Aquí se está buscando por fórmula. Entonces, la interpretación de la mediana, la teníamos ahorita, es la misma interpretación del decil 5. Que el 50% de los datos tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Miren, volví, cambié los valores y las palabras que tenía escritas se quedaron igualitas. No la toqué. ¿Qué les quiero decir? Que si usted sabe interpretar la mediana y ya la mediana se calculó, usted lo que tiene es que fijarse en la interpretación de la mediana y cambiarle los porcientos y el valor. Y las palabras son las mismas. Acuérdese también que a muchos de ustedes les fue mal en las interpretaciones en el primer parcial por las interpretaciones que agregaron la palabra una. Y en las interpretaciones de estadística, en ninguna usted puede agregar la palabra una calificación, un coeficiente de inteligencia. No. Calificaciones, coeficientes de estaturas. ¿Se ve? Bien. Vamos ahora a buscar. Ya creo que con este asunto, cuando da entero, no hay que buscar más, porque eso no es nuevo, el punto medio. Ya usted sabe que si da 7, pues usted viene y cuenta 7, llega hasta el 68 y va a sumar el 68 menos 68 más 70 y lo divide entre 2. Si usted va y le da 6, entonces usted viene y cuenta 6 y llega hasta el 67 y dice 67 más 68 entre 2. Si le da 3, usted viene y cuenta 3. ¿Y qué va a ser? 62 más 65 entre 2. ¿No? Entonces, ya usted puede observar que buscar el punto medio es buscarlo entre donde quedó inferior y el que le sigue. Siempre hay que tomar en cuenta el que le sigue. ¿Ok? Bien. Si hay alguna pregunta o alguna duda sobre los cuartiles, deciles y percentiles, cuando da entero, dígala ahora.
Muy bien. Entonces, vamos ahora a buscar el que sigue. Déjame ver. No, el cuartil 3 no lo vamos a buscar. Vamos a buscar el decil 4. El decil 5 me dio entero. El decil 4 me da decimal para que usted vea que no es que los cuartiles se buscan con el punto medio y los deciles se buscan con el punto medio. No, no es ese el mensaje. El mensaje es, la fórmula es la que dice cuál va con el punto medio y cuál va con la distancia, que es lo que vamos a buscar ahora. Es en la fórmula que usted tiene que fijarse. Si le da entero, efectivamente, usted busca el punto medio, pero si le da decimal, usted tiene que buscar la distancia. Vamos entonces a buscar el decil 4. No es el percentil, que está ok. Vamos a buscar el percentil. El percentil 66. Vamos a buscar el percentil 66. Ahora, ya no es una D, sino una P. PM es igual a M por N y tampoco es 10, sino 100. Aquí entonces decimos que el percentil M es igual a M por N sobre 100 observaciones inferiores a N. Vamos a cambiar la M. P66 es igual a 66 por 8 dividido entre 100. ¿Cuánto da? 5.28. 5.28. Sí. Observaciones inferiores. Observe ahora que esto es lo único nuevo de la clase de hoy. 5.28 observaciones inferiores. 5.28 datos inferiores a él. ¿Cómo se hace esto? Mire, ya usted sabe el concepto de las observaciones inferiores, de los datos inferiores. ¿Cuántos datos inferiores hay entero? 5. 5 datos inferiores hay entero. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Me dice que el percentil 66 es igual. Busco 5 datos inferiores. 1, 2, 3, 4 y 5. El segundo 65. ¿Ve? 5 datos inferiores, llego hasta el segundo 65. Y aquí voy a copiar el 65, que ahí fue que llegó el percentil 66. Ahora bien, no se quedó ahí. El percentil 66 llegó al dato 65, a la posición 5, pero siguió para la posición 6, que es el 67, en 0.28. Ahora, ¿cuál es la distancia que buscamos? ¿Qué distancia hay de 65 a 67 que le corresponde a ese decimal para sumárselo al 65, que es la observación 5, para ver hasta dónde fue que llegó el percentil 66? Y eso se hace de la siguiente manera. Cuando usted coge ese 5 que está ahí y usted ese 5 cuenta 5, ese 5 ya quedó en 0, porque el 5 ya yo lo tengo, que es el 65. Entonces ahí me quedó 0.28 solamente del 67, del 65 al 67. Pero ¿qué pasa? Que usted lo va a colocar al revés en el paréntesis. ¿Alguien sabe por qué se pone al revés? Para que no dé negativo. Para que no dé negativo. Porque la distancia es positiva. Positiva. Entonces vuelvo a repetir el procedimiento. El dato 5
es el 65. Yo me voy y busco la posición 5, 5.28. Digo entonces, percentil 66 es igual. Busco la posición 5 en la tabla. Y la posición 5 inferior es el 65. Entonces pongo el 65. Ya el 5 está en 0. A ese 65 yo le voy a sumar el 0.28 del 65 al 67, tomando en cuenta de que tengo que poner el 67 delante para que no me dé negativo. Después que usted tiene esto, ya está planteada la distancia. Entonces vamos a sustituir, a buscar, recuerde que le decía en la clase anterior, que todo lo que está sumando a la izquierda se deja tranquilo hasta que usted termine con el de la derecha. Que usted tiene que convertir el término o los términos de la derecha en un solo valor. Lo primero que debe buscar en la derecha es el paréntesis. Y 67 menos 65 da 2. Ya ahí está resuelto el asunto. El percentil 66 es igual a 65 más 0.28 por 2. Me da 0.56. Y eso va a ser igual a 65.56 pulgadas. La interpretación ahora, si es el percentil 66, quiere decir que usted va a tener 66% inferior y lo que falta para llegar a 100 es 34%. Entonces vamos a cambiar los valores. Que el 66%, el percentil 66, no 65, que el 66% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65.56 pulgadas y el 34% tienen estaturas superiores a 65.56 pulgadas. Y así se buscan los cuartiles, los deciles y los percentiles. Todo va a depender de si la fórmula me da entero o si la fórmula me da decimal. Ahora, como le decía ahorita, vamos a buscar el decil 4. El decil 4 me dio un valor ahorita. El decil 5 me dio entero. Ahora yo busco el decil 4 para que me dé también decimal, para que usted vea que no es exclusivo, que no es que todos dan esto. Y en un conjunto de datos, oiga bien, en este, por ejemplo, los dos cuartiles dan entero. Pero hay conjuntos de datos que los deciles son los que dan entero y los cuartiles dan decimal, los dos. Y los percentiles dan entero y los otros dan decimal. O sea, todo va a depender de cuántos datos usted tenga. Entonces, el decil 4. Ponemos la fórmula BM es igual a M por N sobre 10 observaciones inferiores a N. Sustituimos D4 es igual a 4 por 8 dividido entre 10. Eso va a ser igual a 3.20. Observaciones inferiores a N. Aplicamos el mismo procedimiento y decimos que decil 4 es igual, posición 3. Posición 3. Nos vamos a la posición 3, que es el 62. Ahora que el decil 4 se quedó en el 62, pero siguió para el 63, para el 65,
en 0.20. Entonces voy a plantear 62 más 0.20 del 62 al 65. Planteándolo al contrario. Busco el paréntesis, decir 4 es igual, se queda igual el 62 más 0.20 por 65 menos 62 da 3. Multiplicamos y decimos entonces que el decil 4 es igual a 62 más 0.20 por 3, 0.60. Más 62 me va a dar 62.60 pulgadas. La interpretación ahora, el decil 4. ¿Cuánto inferior el decil 4? ¿Se olvidó? 40%. 4 deciles, 40%. El 40% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 62.60 pulgadas y el 60% tienen estaturas superiores a 62.60 pulgadas. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Maestro, yo Sí. no sé si es que yo estoy calculando mal o qué, pero cuando yo hago el cálculo de 62 más 0.20 por 3, no me da. Hoy mi calculadora. No, porque Porque segurito que usted está sumándole el 0.20 de 62 y yo le estoy diciendo que el 62 no se suma hasta que usted no resuelva la parte de la derecha. Okay. Usted no puede sumarle un número que está multiplicando, usted tiene que multiplicar primero. Ok. Mire los pasos que se están dando. Sí. Primer paso, buscar lo que está en paréntesis. Segundo paso, multiplicar. Y tercer paso, sumar. La suma es lo último. Y vengo diciéndose desde la otra semana. La suma es lo último. Mire que el 62 baja hasta lo último. Hasta que usted no tiene un solo término del lado de la derecha, usted no puede sumar. Jamás se suma un número que esté multiplicando. La multiplicación tiene que hacerla primero. Eso es una ley. Perdón. No, matemática básica, porque yo vi. Claro. El orden de las operaciones se multiplica primero y se divide antes que la suma y la resta. Eso tiene un orden. La suma y la resta es lo último en el orden matemático. La multiplicación y la multiplicación se hacen al mismo tiempo y es lo penúltimo. Son iguales. Por eso que vengo diciendo, la multiplicación y división no se dividen, no se separan. Son iguales, tienen el mismo orden en matemática. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Pues vamos ahora a buscar el percentil 33 para hacer uno más. El percentil 33. Ahora vamos a sustituir la M por la P. En vez de 10 vamos a tener 100. Y aquí vamos a eliminar esto. Vamos a decir entonces que el percentil 33 es igual a 33 por 8 dividido entre 100. $2.64. 2.64 observaciones Inferiores a él. inferiores a él. Otro decimal, ¿verdad? El 2 lo busco en la tabla y el 2 es
como vimos ahorita, el 58. Ahora lo que me está diciendo es que el percentil 33 llegó al 58 y siguió para el 62 en 0.64. Planteamos percentil 33 es igual a 58 más 0.64 que quedó del 62, del 58 al 62. Mire, se queda el PC33, el suma se queda sumando, el 58 se queda sumando, el punto 64 se queda, porque lo que usted tiene que buscar es el paréntesis primero, y ahora 62 menos 58 da 4. E33 es igual, 65, 58 no puedo sumarlo todavía porque está multiplicándose, más 0.64 por 4. ¿Cuánto da? 2.56. Entonces ya esto me da 60.56 pulgadas. Percentil 33, el 33% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60.56 pulgadas y el 67% tienen estaturas superiores a 60.56 pulgadas. Y ahí está cómo se calcula el cuartil, el decil y el percentil en datos simples. En datos simples. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El resultado de la fórmula. Si me da decimal, busco la distancia. Si me da entero, busco el punto medio. Siempre contando las observaciones inferiores. Llegando 1, 2, 3, 4, hasta donde me diga el entero. Observaciones inferiores. Si el número es un entero, entonces usted llega hasta donde dice y coge el otro, lo suma y lo divide entre 2, el punto medio. Pero si es un decimal, usted llega hasta donde dice el entero y le suma el decimal con la diferencia, con el incremento se llama. Es un incremento entre los dos valores, dónde quedó y hacia dónde se dirigía que no llegó. Y la interpretación, usted puede observar que si usted se sabe la interpretación de la mediana, pues ya no tiene que buscar otra cosa porque también se sabe la interpretación de los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Hay pregunta sobre esto de los datos simples? Bueno, si no hay, entonces vamos a pasar a ver estas medidas en datos agrupados. Bien. Vamos entonces a explicar la parte de los datos agrupados. Fíjese, en los datos agrupados, los cuartiles, deciles y percentiles se calculan igualito que en la mediana. Igualito. No hay desperdicio. Es lo mismo.
Y usted tiene copiado qué significa cada partecita de la fórmula de la mediana y los 3 pasos para calcular la mediana. Si usted no entiende ahora los cuartiles, deciles y percentiles, es porque no se sabe la mediana. Para usted poder entender los cuartiles, deciles y percentiles en datos agrupados, ahora en datos agrupados, tiene necesariamente que aprenderse las partecitas que componen la fórmula, es lo primero, y luego los pasos para calcular la mediana. Eso es lo segundo. Y eso está todo copiado. Entonces, vamos a ver cómo es que se calculan los cuartiles, deciles y percentiles en los datos agrupados. Primero, observe que le copié aquí la fórmula de la mediana al lado para que usted observe que estas medidas se calculan igual que la mediana. Observe lo siguiente. Dice LI, límite inferior, dice el cuartil LI, límite inferior. Dice FI menos 1, dice la mediana FI menos 1, dice la mediana FI, frecuencia absoluta simple, dice el cuartil del siempre FI, y dice intervalo, y también está el intervalo. Entonces, aquí, ¿qué dice la mediana? La mediana dice en su fórmula LI, límite inferior de la clase donde está la mediana. El cuartil, el decil, el percentil. Límite inferior de la clase donde está el cuartil, el decil o el percentil. N. N. Total de datos. 2 en la mediana. 2. El 2 es la mitad de los datos. Acuérdense que la M en el cuartil, el decil, el percentil es lo que se va a buscar. Y también está la N, que es el total de datos. Y el 4 es de cuartil. El 10 es de decil. Y el 100 es de percentil. Entonces, FI menos 1 es frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. En el cuartil, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está el cuartil, donde está el decil, donde está el percentil. FI menos 1. El mismo concepto. Entonces, la I es el intervalo y la FI es la frecuencia absoluta de la clase donde está el cuartil, el decil y el percentil. Recuerde que para calcular el cuartil, para calcular la mediana, se daban 3 pasos. El primer paso es dividir n sobre 2. N sobre 2 es para uno saber cuánto es el valor que corresponde a la mediana. M por n sobre 4 para ver cuál es el decil, el valor del decil, el valor del percentil o el valor del cuartil. Entonces, en la mediana se dan 3 pasos. Primero se divide sobre 2, segundo se buscan las frecuencias acumuladas y tercero, el valor de n sobre 2 se busca en la frecuencia acumulada. Si está, se toma y si no, vamos a tomar el inmediatamente superior.
Si es para buscar los cuartiles y deciles y percentiles, es más fácil porque solamente son 2 pasos. Buscar el valor de m por n sobre 10 sobre 4 sobre 100, que es los valores inferiores, y luego ese valor lo va a buscar en la frecuencia acumulada, porque la frecuencia acumulada ya usted lo ha buscado cuando se buscó la mediana. Recuérdense que las primeras medidas son media aritmética, mediana y moda. Cuando usted ha llegado aquí, entonces ya usted tiene la mediana, por lo tanto tiene la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver entonces cómo se buscan los cuartiles, deciles y percentiles en la misma tabla donde buscamos la media aritmética, la mediana y la moda. Se trata del peso en libra del grupo de estudiantes. Aquí vamos. Primer paso, buscar m por n sobre 4. Como es el cuartil 1, mire, el primero es el cuartil 1, vamos entonces a sustituir y vamos a decir que Q1 es igual a 1 por 50, observe, son 50 datos, dividido entre 4. Entre 4. Entonces, ¿cuánto da eso? 12.50. ¿Cuánto? 12.50. 50. Entonces, ese 12.50 lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Si esta se toma, no se redondea, 12.50. Si esta se toma, y si no, debemos tomar el inmediatamente superior. Entonces, 12.50, vamos aquí y buscamos el inmediatamente superior, que es el 17. 17. Y ya en esa clase, en esa línea, nosotros vamos a llenar la fórmula, igual como se llenó la de la mediana. Y vamos a decir que Q1 es igual, límite inferior de esa clase, 55, más m por n sobre 4, 12.50, menos FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana, 8. Cerramos el paréntesis, el intervalo es 10. Recuerda que el intervalo, si usted no sabe buscarlo, dice límite superior menos límite inferior, 65 menos 55. Pero usted sabe de 55 al 65 hay 10. Y esto va a quedar dividido entre FI. FI es 9. 9. Entonces, si usted observa que buscar los cuartiles, deciles y percentiles es como si usted estuviera buscando la mediana, pero en clases diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí ya lo que vamos a hacer es buscar, ¿verdad? Igual que ahorita, se queda el 55 sumando hasta que se convierta el lado de la derecha en un solo valor. Entonces aquí decimos 55 más, abrimos el paréntesis, 12.5 menos 8, 4.50. 4.550. Se multiplica por 10 y eso lo vamos a dividir entre FI, que es 9. Entonces ya aquí tenemos un solo término que lo vamos a sumar al 55 en este caso. 55 más 4.50 entre 9 por 10. 5. ¿Cuánto?
5. 5 Más 55 me da 60 libras. La interpretación que el 25% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 60 libras y el 75% tienen pesos superiores a 60 libras. Ahí está. Que el 25% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 60 libras y el 75% tienen pesos superiores a 60 libras. Las interpretaciones siguen siendo igual que la mediana, cambiando, claro está, los porcientos y los valores. Entonces, vuelvo y repito, para calcular los cuartiles, deciles y percentiles, lo primero que usted tiene que buscar es el m por n sobre 4, sobre 10 o sobre 100. Ese valor usted lo va a buscar en la frecuencia acumulada. Si está, lo toma, si no, el inmediatamente superior, y luego va a llenar la fórmula. Por eso lo primero que se debe colocar es la fórmula. Y aquí está. Dice cuartil m es igual al límite inferior más m por n sobre 4, menos fi menos 1 por i entre fi. Primero busco m por n sobre 4, como es el cuartil 1, la m vale 1, n es 50 datos, dividido entre 4, 12.50. Lo busco en la frecuencia acumulada, no está, tomo el 17, que es el inmediatamente superior, y entonces ahí me queda que el cuartil 1 está en la clase del 55 al 65. Recuerde que eso quiere decir que si le da menos de 55 está mal, y si le da más de 65 está mal, que es un valor que debe estar entre esos dos valores. Pasamos a sustituir y decimos límite inferior del cuartil 1, 55. En el mismo orden de la fórmula, más, abro el paréntesis, m por n sobre 4 está calculado, 12.50, menos fi menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Donde está la mediana es 17, el anterior es el 8. Dividido entre 9, que es la fi chiquito que está en esa clase, y el 10 es el tamaño de la clase. Luego buscamos el valor del paréntesis, que es 4.50, la resta, y ya dividimos 4.50 entre 9 por 10 sin separarlo, y eso da 5, que lo sumamos al 65 y al 55 y nos da 60. ¿Alguien levantó la mano, por favor? No, profe, fue sin querer, era para prender la cámara. Ok. Vamos entonces ahora a buscar el decil 6. Cambiamos la fórmula. Y ahora en vez de 4 sería un 10. Mire que las fórmulas son las mismas, ¿eh? Lo único que cambia es la constante. La F minúscula. Bien. Entonces, vamos a buscar m por n sobre 10 y sustituimos la m por el 6. D6 es igual a 6 por 50 entre 10. ¿Cuánto da? 30. 30. Ese 30 lo busco en la tabla, en la FI grande, no está. El inmediatamente superior es el 44. Entonces voy a tomar el 44. Recuerde que si el valor está, usted va a tomar el valor que está, ¿ok? Bien. Entonces, el 44, porque el más cercano es el 28, pero es el inmediatamente superior. Y ahí en esa clase voy a sustituir para buscar el decil 6, que es un valor que está entre el 75 y el 85. Sustituyendo,
D6 es igual. Límite inferior, 75. Más, abro mi paréntesis, M por N sobre 10, 30. Menos el anterior al 44, 28. Cierro el paréntesis, intervalo 10, y la frecuencia que está ahora aquí en esta clase es el 16. Me voy a dividir entre 16. Bien, D6 es igual a 75 más 30 menos 28, 2. 10 que se queda y el 16 que divide. D6 es igual a 75 más un solo término, 2 entre 16 por 10. 1.25. Que sumado al 75 me va a dar 76.25 libras. Interpretamos diciendo que el 25%, perdón, el 60 es el 16, que el 60% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 76.25 libras y el 40% tienen estaturas superiores a 76.25 libras. Ahí está. Y así se busca cualquiera de lo que vamos a buscar, cualquiera. Usted ve que es el mismo procedimiento. Entonces, vamos ahora a buscar el percentil 45 para que usted vea y siga viendo que estamos haciendo exactamente lo mismo. Percentil 45. Cambiamos la D por la P. Y ahora multiplicamos, dividimos entre 100. Y vamos entonces a buscar percentil 45, la M 45 por 50 dividido entre 100. ¿Cuánto da? Veintidós punto 50. 22.5. Entonces, el Maestro. percentil 45, dígame. En la última interpretación, que el 60% de los estudiantes tienen estaturas, ¿era así o era pesos? En la otra, la de arriba. Tienen pesos. Déjame borrarla, que nada más tengo que borrar aquí. Tienen pesos. Que el 60% de los estudiantes tienen pesos inferiores a, ¿cuánto fue que dio? 76.25. A 76.25 libras y el 40% tienen pesos superiores a 76.25 libras. Ahí está.
Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, sustituyendo, busco en la tabla el 22.50. Mire que no se redondea, no está. Entonces vamos a tomar el 28, que es el inmediatamente superior. Vamos a sustituir en esa línea. Ahora el percentil 45 es un valor que está entre el 65 y el 75. Límite inferior 65 más, abro el paréntesis, 22.50 menos el anterior al 28, 17. El intervalo es 10 y la frecuencia aquí es 11. Percentil 45 es igual a 65 más. Sigo que, insisto en que note que la suma se queda hasta lo último. 22.50 menos 17. Profe, y no es entre 100 en vez de 10. ¿Y dónde usted está viendo 10? Ahí arriba usted puso, después de la coma, un 10. Ese es el intervalo. Perdón. 22.50 menos 17, 5.50. Eso es el intervalo. Mire la fórmula. No es adivinando, es mirando la fórmula que se llena. Y hay que saber qué significa cada partecita y por dónde vamos. Dividido entre FI, que es 11. Un solo término, percentil 45, es igual a 65 más 5. 5,05 eso es igual a 70 a 70 libras. Como es el percentil 45, ahora tendré 45 inferior a 70 libras. El 45% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 70 libras y el 55% tienen pesos superiores a 70 libras. Perfecto. Bien, si hay alguna pregunta, háganla ahora. Como usted puede observar, estas medidas, especialmente en datos agrupados, es igualito que la mediana. Por eso le mandé a estudiar la mediana. Y para aprendérsela, hay que saberse cada partecita de la fórmula y todo está en la mediana. Lo único que no está en la mediana es la M, que es el que usted va a buscar, el orden del cuartil buscado, del decilo el percentil buscado. Bien, si no hay preguntas, entonces vuelvo a repetir las informaciones que daba ahorita. Decía ahorita que, fíjese, este ejercicio, igual que la clase anterior, no están en la plataforma, no están. En la plataforma solamente está la teoría. Por eso, para desarrollarlo aquí, para que usted lo vea. Pero ahora estarán en el video, pues cuando le llegue el video mañana, pues entonces vamos a que usted lo vea y ahí usted pueda copiar y pueda edificarse mejor de la clase otra vez. Mire, para la próxima semana tenemos el último tema. El último tema son las medidas de variabilidad o de variación. Como la vamos a ver en datos simples, en datos agrupados, para acortar el tiempo de clase, lo que vamos a hacer es que, o lo que hice es que el primer ejemplo
para ver las medidas de variabilidad en datos simples está resuelto, para que usted lo vea. Chequee la fórmula y vea cómo trate de ver cómo se calcularon, viendo la fórmula. De todas maneras, como ya usted lo va a tener copiado, desarrollado, no va a tener que copiarlo en la próxima clase, pero yo lo voy a traer sin nada. La voy a traer sin nada para llenarla, para que usted vea cómo salieron esos valores, para que usted no tenga que copiar. El segundo ejercicio en datos simples, entonces, está en blanco, que yo lo voy a desarrollar también. Y en datos agrupados creo que hay dos ejercicios, los dos que están en blanco, porque es el ejercicio que le va a salir en el final, en datos agrupados. Pero en la práctica están los dos. Entonces voy a hacer dos de datos agrupados. En datos agrupados un solo paso, un paso más, como usted va a ver en la fórmula. Las fórmulas son casi iguales. Entonces, quiere decir que ya eso estará en la plataforma en un ratito. Y hoy también voy a dejar la práctica número 4, que tiene que ver, vuelvo y repito, con un ejercicio en datos simples para buscar la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, deciles y percentiles, y uno en datos agrupados para buscar también las mismas medidas en esa tabla de datos agrupados. Les aconsejé la semana pasada que trataran de hacer su grupo para estudiar. Yo no tengo inconveniente en que ustedes hagan la práctica juntos, que la discutan y que estén todos iguales, pero no como hay algunas prácticas por ahí que están iguales porque le sacaron me mandaron lo mismo. O sea, alguien la hizo, le escaneó, se la mandó a otro y así encontrar muchísimas prácticas. Le ha ido mal. Recuerde que las prácticas no son digitadas, son manuscritas, que no vale decirle. No vale decirle. Pero es más fácil para algunos hacerla digitada porque se la mandan y solamente tienen que ponerle nombre y mandarla para arriba. Y eso no es así. Yo no acepto práctica digitada, es a mano, manuscrita. A mí no me importa que ustedes se junten y la hagan toda junta, pero que cada quien me mande la de él, hecha por él, pasada aunque sea por él. ¿Ok? Pasada por él. Entonces, la práctica 4 estará en un ratito en la plataforma y la próxima semana vamos a tener la última clase y nos vamos a poner de acuerdo para cuándo será el examen final. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Bueno, pregunta, pues ya